Hola, me llamo Sara y en este podcast que os acercará a los personajes vamos a hablar de dos historiadores latinos que vivieron en el siglo I a.C., Nepote y Salustio. Os hablaré de ellos, de algunas de sus obras y os leeré algún que otro pasaje. En primer lugar tenemos a Nepote. Hablemos un poco de él para que lo conozcamos así entre todos. Tenía otro nombre, llamado Cornelio. Fue biógrafo e historiador romano. No se saben sus fechas ni de muerte ni de nacimiento exactas, pero sí se sabe que es de Galia, y vivió en la época turbulenta de César y Augusto. Él debió desenvolverse en un ambiente culto, a juzgar con las personas que le honraron con su amistad, estando vinculados con los poetas del círculo de Catulo, quien le dedicó su nuevo y gracioso librillo. ¡Ay, qué graciosillo era Catulo! Y fue amigo de Cicerón, el gran y orador filósofo. Sobre sus obras, aunque la mayoría no han llegado a nosotros, otras sí, como las crónicas de Apolodoro, de Atenas, pero la principal es Vidas de varones ilustres, que constaba de 16 libros que trataban de biografías breves de personajes romanos o no. Su propósito al escribir estas obras era mostrar la virtud, el éxito, el fracaso, la gloria, la miseria. Él tenía un estilo claro y sencillo, pero de esta colección solo ha llegado a nosotros el tercero, sobre los generales famosos de las naciones extranjeras, la vida abreviada de Catón y biografía de Ático. Algunas de sus obras tienen tanto errores cronológicos como geográficos y no profundiza mucho en las causas y consecuencias de los hechos narrados. Pero sus biografías tienen mucho valor histórico y nos ofrece información sobre personajes y épocas muy poco conocidas. Una biografía muy importante que tiene es la de Aníbal, y ahora os voy a leer un trozo de lo que escribió sobre él. Aníbal, hijo de Almícar, cartaginés, si es verdad lo que nadie duda, que el pueblo romano superó en valor a todos los pueblos, tampoco hay que dudar que Aníbal sobresale por encima de los demás generales en el talento militar, tanto cuando Roma aventajó en valor a todos los pueblos juntos. En efecto, ¿cuántas veces luchó contra él en Italia? Otras tantas salió victorioso, y no haber sido porque la envidia de sus propios conciudadanos había resquebrajado el poder, se podía pensar que hubiera terminado por vencer definitivamente a los romanos. Pero la envidia de muchos terminó por vencer el valor de solo uno. Mas él, que había guardado como si de la herencia de su padre se tratara, odio a los romanos, lo conservó de tal manera que le duró hasta su muerte. Así, expulsado de su patria y teniendo que pedir ayuda extranjera, no abandonó nunca la idea de luchar contra los romanos, con excepción de Filipo, a quien sin relación personal con él, convirtió en el enemigo de los romanos. En aquel tiempo no hubo rey tan poderoso como Antíoco. Infundió en él un deseo tan grande de lucha que intentó hacer la guerra de Italia desde el Mar Rojo. Habiendo llegado a los legados romanos con la intención de averiguar sus propósitos y lograr que, mediante secretas conversaciones, Antíoco sospechaba de Aníbal, logrando que cambiara de opinión, consiguieron lo que pretendían. Aníbal se enteró de todo, y habiéndose dado cuenta de que se le tenía el margen de las liberaciones más reservadas, en un momento propicio, acudió al rey, y recordando las muchas pruebas de fidelidad y su odio hacia los romanos, dijo: «Mi padre Almícar, cuando yo, un niño de no más de 9 años, al salir de Cartago para dirigirse a España como general, inmoló víctimas a Júpiter Óptimo Máximo, y mientras hacía esos sacrificios, me preguntó que si quería ir con él a la guerra. Al decirle que yo sí iba con mucho gusto y rogarle que no durara en llevarme con él, él me contestó: «Está bien, iré, si me juras lo que te voy a pedir». Al momento me llevó junto al altar, en el que él estaba haciendo el sacrificio, y ordenando que se fueran los demás, con la mano puesta sobre el mismo que me hizo jurar que jamás firmaría la paz con Roma. En este juramento que hizo a mi padre, lo vengo guardando hasta el momento, por lo que nadie tiene derecho a dudar de que yo lo haya de seguir cumpliendo en futuro. Por ello, si abrigas en tu mente algún sentimiento de amistad hacia los romanos, bueno sería si me lo ocultaras. Pero si, por el contrario, tienes la intención de atacarles, cometerías un gran error si no me pusieras a mí al mando de esta empresa. Sé que ha sido un poco largo, espero que no os haya aburrido y os haya gustado un poco, y os interese seguir leyéndolo, aunque lo dudo. Y bueno, en segundo lugar, pero no menos importante, Salustio. Su nombre completo era Cayo Salustio Crispo, y nació en el año 86 a.C., en Amiterno, una ciudad del centro de Italia.
Fue cuestor en el año 54, tribuno en la plebe en el 52, pretor en el 46 y gobernador de África Nova en el 45. No fue nada bueno, ya que cometió adulterios, sobornos y extorsiones, y por eso fue expulsado del Senado por inmoral en el año 50, pero fue restituido por César. Este se retiró de la vida pública tras la muerte de César, y ahí fue cuando comenzó a escribir. Las obras más famosas fueron La conjuración de la Quitilina y La guerra de Yugurta. En la primera se narra el intento fallido de Lucio Sergio Catilina de derrocar el gobierno romano, con la ayuda de una conspiración formada por descontextos sociales y políticos. Y la segunda cuenta la guerra que libró Roma contra Yugurta. El rey númida se rebeló contra el dominio romano en África. Su objetivo era mostrar los males que aquejaban en la República Romana de su época, como la corrupción, la ambición, la codicia, la decadencia y las crisis. Él tiene un estilo breve y conciso, con un uso muy frecuente de antítesis, paralelismos, metáforas y sentencias. Se esforzó por ser objetivo e imparcial, aunque muchas veces se notaba su mucha empatía con César y su antipatía con Cicerón. ¿Por qué será? Sus obras destacan mucho, ya que nos ofrece una visión profunda y original de los conflictos internos y externos de Roma. Ahora os voy a leer un poco sobre la guerra de Yugurta, para que veáis cómo escribía y se expresaba Salustio. Voy a escribir sobre la guerra que libró el pueblo romano con Yugurta, rey de los númidas. Primero, porque fue una guerra grande y con alternativas en la victoria. Segundo, porque entonces, por primera vez, se le hizo frente a la arrogancia de la nobleza. Dicha prueba de la fuerza perturbó lo divino y lo humano, y alcanzó tal grado de locura que el final de las pasiones políticas fue la guerra y la devastación de Italia. Pero antes de iniciar el relato de semejante situación, me voy a remontar un poco atrás, al fin de que todo quede más claro y manifiesto para su intelección. En la Segunda Guerra Púnica, durante la cual Aníbal, caudillo de los cartagineses, había infligido el mayor castigo al poderío de Italia, desde el que el nombre de Roma se hizo grande. Masinisa, rey de los númidas, al que el público Escipión, quien después por sus méritos obtuvo el sobrenombre de africano, había recibido en nuestra amistad. Había realizado muchas e ilustres alianzas de guerra. Por esta razón, una vez vencidos los cartagineses y cautivos Iface, cuyo imperio africano había sido extenso y importante, el pueblo romano donó al rey todas las ciudades y territorios que había ganado por la mano. De modo que la amistad de Masinisa con nosotros siguió siendo buena y honrosa, pero el fin de su vida constituyó el de su imperio. También su hijo Micipsa obtuvo después el reino solo. Muertos por enfermedad de sus hermanos, Mastanabal y Gulusa, tuvo dos hijos, Aberdal y Giensal, y conservó en casa con el mismo trato que a sus propios hijos, a Yugurta, hijo de su hermano Mastanabal, al que Masinisa había dejado al margen de la corona por haber nacido en una concubina. Qué nombres más raros tenían todos en esa época. Ahora os voy a leer un pequeño fragmento de la conjuración de Catilina escrita por Salustio. Lucio Catilina nació de linaje noble, poseía gran fuerza física y espiritual, pero su carácter era perverso y depravado. Desde su adolescencia resultaban ingratas las guerras intestinas, las muertes, los saqueos, la discordia civil, y en ello ejercitó su juventud. Su cuerpo soportaba la falta de comida, el frío, el insomnio, por encima de lo que uno pueda creer. Espíritu audaz, taimado, versátil, fingidor y disimulador de cuanto quería, codicioso de lo ajeno, pródigo con lo propio, inflamado de pasiones, bastante elocuencia, sabiduría escasa. Su vasto espíritu siempre anhelaba lo desmesurado, lo increíble, lo demasiado alto. Tras la dictadura de Lucio Sila, le había entrado a este hombre un deseo imperioso de conquistar el Estado y no le importaba un comino los medios para conseguirlo, con tal de hacerse con el poder omnímodo. Su terrible ánimo se agitaba más de día en día, por la penuria de la situación familiar y la mala conciencia de sus crímenes, cosas ambas que llevaba en aumento con las trazas que he descrito más arriba. Le estimulaban además las costumbres corruptas de la ciudad, las cuales desgarraban dos lacras pésimas y antitéticas, el derroche y la avaricia. Y, para terminar, aunque tenían diferentes enfoques y estilos, ambos compartían el interés por mostrar los ejemplos de virtud y vicio que se dieron en su época y por reflexionar sobre las causas y consecuencias de los hechos históricos.
Espero que hayáis disfrutado mucho esta especie de podcast sobre Nepote y Salustio y hayáis aprendido muchas cosas sobre ellos. Adiós.